Vamos a repasar más rápidamente lo que hemos hecho. En la última parte de la teoría comenzamos a dar la integral de la transformada de Fourier. Y si nosotros nos damos cuenta, las condiciones para la transformada y la integral de Fourier son las mismas. De hecho, la transformada de Fourier me lleva a la integral de Fourier. ¿Sí o no? Porque si ustedes dieron cuenta, la demostración que yo hice, yo pasé por la transformada y bajé hasta ¿dónde? Hasta la integral compleja. Después la integral compleja la transformé en integral trigonométrica. ¿Sí o no? Posteriormente, para hacer la transformada, yo me regresé a una parte de la demostración donde yo tenía la transformada ya. Entonces, antes de hacer cualquier problema que tenemos que verificar las condiciones de Dirichlet. Porque puede, como fue el último ejemplo que hicimos de f de t igual a 1, era un área abierta y eso no tenía transformada. Entonces siempre hay que verificar la convergencia de la función, los máximos y los mínimos y los puntos de discontinuidad finita. Esas tres condiciones se verifican. O sea, que un problema usted lo puede hacer para integral y para transformar de Fourier. Le voy a mostrar entonces, le voy a hacer un ejemplo también porque me estaban preguntando de la formativa. Cuando me dan la mitad de la gráfica, es igualita que hicimos la vez pasada con la serie. Si me dan la mitad de la gráfica, me la están pidiendo que la haga par o impar. Y entonces si la hago par es una integral en cosenos, y si la hago impar es una integral en seno. Eso es todo lo que me están pidiendo. De hecho es una función verdadera y ya está doblada en el medio intervalo. O sea, ¿por qué? Porque yo nada más definí la mitad para que usted haga la definición. Acuérdense que para poder tener la integral o la transformada ya tiene que estar definida desde menos infinito hasta más infinito. Y no tiene que ser periódica. Es una función no periódica. Vamos a ver entonces un pulso, a este le llamamos el pulso exponencial. Y nada más les voy a mostrar lo que sigue en la teoría, pero eso es para la gente eléctrica. Que es construir tablas y entonces hay transformadas, hay fracciones parciales, un montón de cosas. La primera pregunta que les quiero hacer aquí: ¿por qué yo escribo la función f de t de esa manera? Pues se llama bonito. ¿Te crees? ¿Por qué está escrita f de t igual el escalón por el exponencial negativo? ¿Qué función tiene el escalón? Si esto lo hemos hecho varias veces, ¿sí o no? ¿No es encender o...? Sí, tiene que ver con encender y apagar. Pero ¿por qué la escribí de esa manera? Porque dice que la función se escribe, no la escribieron como e a la menos kt nada más y la pusieron como u de t e a la menos kt. Y miren que me están pidiendo que haya la transformada y que me están pidiendo que dibuje la gráfica. ¿Por qué funciona el escalón unitario de derecha? Si no funciona, estoy diciendo. Pero ¿por qué me la escribieron así? ¿Qué pasa si yo tomo la gráfica exponencial abierta? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Ah, eso para decir que inicia en cero. Ah, ¿para qué? Para decir que inicia en cero. Inicia en cero. ¿Y qué hace en cero? Sencillo. La cerré. Si yo la dejo abierta, ¿qué le va a pasar a la convergencia? Y eso va a tener transformada. Entonces, ¿por qué me la escribieron así? Para poder hacer que... Porque a pesar de que queda abierta a la derecha, ella viene así. Y se va pegando a dónde. Quiere decir que allá posiblemente va a converger ¿dónde? En cero. Pero si yo la dejaba abierta acá, ¿para dónde iba? A infinito. Y cuando iba a hacer la integral de menos infinito a más infinito, ¿qué iba a pasar? Infinito, eso no tenía transformada. Por eso me ponen un escalón enfrente para cortarla y decir que de cero en adelante. ¿Me expliqué? Voy a hacer la gráfica de todas maneras para que nos la imaginemos. Oh, pues se lo voy a poner de... Cuando k vale 0, ¿cuánto vale la función? ¿Lo ves? Y esa gráfica vendría, como es un exponencial, si fuera positivo, la gráfica iría así, ¿correcto? El exponencial positivo, pero como es un exponencial negativo, la gráfica debe venir así. ¿Sí? Si no la cortara. ¿La ven? ¿Y qué le iba a pasar a la convergencia? Entonces, como yo la mandé a cortar con la función escalón, ¿qué hace? Empieza en cero. ¿Y acá cuánto va a valer? Cero.
Eso significa que esta parte la apagué. Por eso le dije que sí tenía que ver con encender y apagar. Me cerró la gráfica, entonces va a hacer que ella converja. Por lo tanto, sí tiene transformada. De hecho, en la práctica hay un exponencial bilateral. Y ahora se lo voy a mostrar para que vean cómo se define esa gráfica. Cruzada, así. Entonces, esa sería mi gráfica. No se confunda, esta parte no va, porque yo la apagué. Y esa es la función del escalón. Entonces, lo que me piden ahora es que vea que esa función, primero, esa es la gráfica. Ahora que le calcule la transformada de Fourier, pero primero vamos a verificar las condiciones de Dirichlet. La primera parte dice es f de t absolutamente convergente es la primera pregunta que me hago. Es decir, esa pregunta se responde con esto, la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función. Y si yo miro la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función en la gráfica, vengo de dónde? Desde menos infinito hasta 0. ¿Cuánto vale la función ahí? 0, porque está apagada, más la integral de 0 a infinito, ¿de quién? No, de e a la menos kt. ¿Estamos claros? Esta parte se apaga y esta es una integral impropia que hay que resolverla como tal. Es decir, la voy a transformar en el límite cuando t tiende a más infinito de la integral de 0 a t, que no tengo una t, voy a poner s o r. Cuando r tiende a más infinito de la integral de 0 a r de t a la menos kt de dt. Si yo integro, me va a quedar menos 1 sobre k límite cuando r tiende a más infinito de la integral de 0 a r, no, perdón, de e a la menos kt de 0 a r. Cuando t toma el valor de r, me queda límite cuando r tiende a más infinito de e a la menos kr menos el límite cuando r tiende a más infinito de e a la menos k por 0. Esto es 1 sobre k, pero r tiende a infinito, así que tiende a 0. Así que me queda menos 1 sobre k. Y aquí me queda menos 1. Así que me queda 1 sobre k. ¿Y qué decía el problema? Que es un número mayor que 0, así que es un valor positivo y no podía ser 0 porque está en el denominador, por eso me lo dejaron mayor que. Entonces, la integral converge y converge a 1 sobre k. 1 sobre k es un número cualquiera donde k es un número real. Segunda pregunta. Profesor, ¿no es 0 o menos 1? ¿No? Hay que ir el límite de r sin infinito de la exponencial esa. ¿De cuál? ¿Del último? Ajá. El 1. Que a la 0. ¿Sí? Cuidado. ¿Tiene punto de discontinuidad finita? ¿Dónde? Ah, ¿tiene máximos y mínimos? 1 y 0. ¿Qué pasa? ¿Tiene punto de discontinuidad finita? Límite por la izquierda y límite por la derecha, ¿diferente de dónde? Ah, sí. Hay un punto de discontinuidad finita.
No tiene máximo ni mínimo. Entonces ya cumple con las condiciones. Vamos entonces a la transformada de Fourier. ¿Cómo la definíamos? La transformada de Fourier por definición es a la menos que omega j t. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? No creo que estén tan seguros. ¿Ah? ¿Cómo se define la transformada de Fourier? Entonces, si yo agarro esa integral desde menos infinito a más infinito, ya prácticamente la tengo definida acá. Lo único que tengo que multiplicar esto por el exponencial y esto por el exponencial, ¿cierto? Entonces esa integral de Fourier me va a dar la integral de menos infinito a 0, de 0 por e a la menos omega jt omega, más la integral de 0 a infinito de e a la menos kt por e a la menos j omega t de dt. Es decir, que esta se me anula y esta que está aquí me va a dar el límite cuando r tiende a más infinito de la integral de 0 a r de e a la menos kt por e a la menos j omega t de dt. El límite cuando r va a más infinito. ¿Qué hago con los exponenciales yo cuando los tengo así? Los voy, sí, pero los reescribo para hacer la integral más fácil. ¿Cómo lo voy a reescribir? Un solo exponencial primero, ¿cierto? Pero va a sacar algo negativo, ¿no? ¿Ah? Va a sacar algo negativo, ¿no? Sí, pero primero yo lo reescribo para no enredarlo. ¿Lo ves? O sea, bases iguales, los exponentes los pongo uno al lado del otro. Ahora factorizo. ¿Qué me conviene factorizar? T nada más. Y el negativo. El negativo. Pero lo voy a poner por delante de R. ¿De qué? Que el factor me queda K más J omega de dt. ¿Y por qué lo reescribo así? Para integrar mucho más fácil. Eso que está frente a la variable t es el número. Cuando usted integra ese número, ¿dónde me queda? En el denominador, así que me va a quedar como menos 1 sobre K más J omega, límite cuando R tiende a más infinito de E a la menos K más J omega, T valorada de 0 hasta R. Entonces cuando T toma el valor de R, me va a quedar menos 1 sobre K más J omega, límite cuando R tiende a más infinito de E a la menos K más J omega por R menos el límite cuando R tiende a más infinito de la integral de E a la menos K más J omega por 0. Ese me va, este que está aquí, este límite como K tiende a infinito y eso está en el denominador, eso tiende a 0. Así que este primer límite se me anula y este me va a dar 1, así que me queda menos 1 sobre K más J omega por menos 1 y eso me va a dar 1 sobre K más J omega. Es decir, si yo estuviera construyendo una tabla de la transformada de Fourier, yo pondría si f de t es igual a e a la menos kt u de t por e a la menos kt, entonces la transformada de Fourier, que es igual a f de j omega, le voy a hacer una 1 más k más omega j. Le voy a traer una analogía para que vean una cosa. ¿La quieren ver?
que tengo. Si yo hiciera la transformada de Laplace del exponencial, ¿quién era? ¿Un exponencial positivo? Ah, sí, ya lo vi. ¿Ya lo vi en la analogía? Sí. No es la misma, solamente que hay como una frecuencia compleja que le pasa. Miren, cámbiame, yo cuando puse la definición de la transformada de Fourier en la clase pasada, yo les dije, yo cambio megajota por ese, ¿qué pasaba? Era la misma. Cámbiala ya, y si yo la cambio aquí, ¿qué tengo? No es la misma, como si pusiera, si hubiese puesto menos ST aquí, ¿qué le sale allá? K más S. ¿Y qué tengo aquí? O sea que estamos haciendo lo mismo. ¿La ven? Entonces esa sería una para la tabla. Y cada vez que usted tenga el exponencial y tiene que poner la transformada de Fourier, en eso se transforma. Era para que no se olviden. Entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente esto es lo que va a pasar. En este caso era una simple álgebra con una letra acá y acá. No, yo les había dicho que allá en Laplace yo pudiera trabajar con frecuencias complejas, pero que de hecho nosotros íbamos a trabajar con reales nada más. Y cuando yo hice la clase pasada la definición de la transformada de Fourier, y yo le dije, si yo cambio omega j por ese, ¿qué me pasaba? Tenía la misma definición, esa que de hecho son las mismas. Y entonces lo que le estoy demostrando ahora es que si yo cambio omega j por ese, para un exponencial tengo exactamente la misma. Cámbiala. Si allá dice que el exponencial es positivo, acá como es el exponencial. Entonces cambia el signo aquí. Cambia mi omega j por ese, ¿y qué tiene? La misma. ¿Sí o no? Bien. Bien, este problema es un problema planteado del Glynn-James, que era el que le hablaba con la grande. Esto es lo que llamamos el pulso bilateral exponencial. Y yo le dije que habían dos pulsos. Nosotros acabamos de hacer la mitad nada más esta. Mire, de hecho tenemos esta mitad nada más. ¿Sí o no? Voy a bajarle un poquito la resolución para que vean que es el mismo, solamente que acá tengo dos pulsos. Ahí está el problema. ¿Lo ven? Este es el mismo del Ahora sí. Si yo tengo que calcular la transformada de Fourier, pero de ambos lados, lo que llamamos el pulso bilateral exponencial, lo que yo le mencionaba antes, el hecho es que me invirtieron los valores. Si el exponencial es positivo, ¿cómo son los valores de t? Negativo. ¿Por qué razón? Y si el exponencial es negativo, miren cómo son los valores de t. Para poder, porque si yo lo dejo positivo, ¿qué va a pasar? Se va. ¿Lo ve? Entonces cuando yo lo estoy invirtiendo, estoy poniendo un exponencial negativo, quiere decir que esta es una parte de la gráfica aquella. ¿Qué parte tengo? Para los t menor o iguales que 0, ¿sí? O sea que es esa que está ahí. Y si los t son positivos, o sea que ese pulso viene así. Vamos a ver. Cuando t es un valor negativo, miren, cuando t es un valor negativo hasta el 0, tengo el exponencial positivo, es el azul. Él sería para acá, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué la cortamos en 0? ¿Qué iba a pasar si yo la dejaba abierta? No había converger. Entonces la cortamos en 0. Entonces, cuando los valores de t son positivos, que es de ahí para acá, el exponencial es negativo, que es ese que tengo ahí. Entonces, la pregunta es, ¿quiere hacer el problema ese?